Hola con todos amigos de USLA Channel. El conflicto entre Israel y Hamas ha escalado en violencia. El día de hoy me encuentro con Belén Espinel, docente en Relaciones Internacionales, que nos hablará un poco de este conflicto. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Sabrina, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti sobre todo por venir. Y bueno, ahora quiero hablarte, el miércoles 16 de octubre de esta semana murió el líder de Hamas, que sería Yahya Sinwar. Bueno, los líderes palestinos y en general en Palestina lo consideran un héroe para Palestina que murió luchando por su pueblo, mientras que el defensor de Secretaría de Estados Unidos lo anunció que esto podría ser positivo. ¿Cuáles serán las repercusiones a largo plazo en la guerra de este suceso? Es una gran pregunta y en realidad es un poco complicado, sobre todo porque estamos en un conflicto que es tremendamente complicado. Entonces, si bien el asesinato o la pérdida de Sinwar es una pérdida importante porque es el líder de Hamas, hay que tener ahí como en cuenta algunas consideraciones. Para el mundo occidental, Hamas está calificado como un grupo terrorista. Sin embargo, o dentro de Gaza, ellos son un partido político, entonces acaban de matar al líder de su partido político. Obviamente esta es una pérdida importante. Sin embargo, hay que entender que Hamas es una estructura que primero es súper jerárquica y están muy bien organizados. Entonces, yo creo que en estos momentos lo que están haciendo es organizando al siguiente o al sucesor de Sinwar, que además parece que va a ser su hermano. En términos del conflicto, esto podría implicar, si bien una baja importante, el pueblo palestino es un pueblo que lleva luchando más de 60 años. Entonces no asimila o no asegura un fin o una cercanía al fin al conflicto. Es una pérdida importante, sí, pero esto podría o bien avivar el conflicto dentro de Hamas en contra de Israel, eh, que, como digo, son una estructura bien organizada, bien jerárquica y tienen estructura. Entonces va a ir el sucesor y ellos van a buscar cómo retaliar este ataque. Y por otro lado, bueno, el mismo defensor de secretario de Estados Unidos, Lloyd Austin, bueno, él anunció que es muy posible que Estados Unidos desempeñe un papel importante en estabilizar Gaza, en estabilizar este conflicto y calmar un poco lo que está sucediendo. ¿Cree que esto tendrá repercusiones más positivas que negativas? Esperemos que sí, porque la verdad Ujú. es que este es un conflicto que lo estamos viendo en televisión y es un conflicto súper duro. La Secretaría de los Estados Unidos, de hecho, ha dado un plazo de 30 días para que Israel permita sí o sí la entrada de ayuda a Gaza. Que este plazo igual llega bastante tarde, el conflicto lleva más de un año y recién pedí que entre ayuda a población civil que la está pasando muy mal en medio de un conflicto, pues es una respuesta tardía. Sin embargo, ya es una muestra un poco del cambio de posición, aunque muy ligero, por parte de los Estados Unidos. Entonces, esta demanda o esta exigencia, el que se plantea como exigencia, darles 30 días de plazo para sí o sí permitir el ingreso, va a ser de alguna manera positivo para aliviar a la población civil que la está pasando muy mal, pero si nos fijamos a lo largo del conflicto, en realidad es una respuesta un poco tibia y bastante tardía, sobre todo este último año, que ha sido un año de genocidio para Palestina. Ujú. ¿Cree que tal vez si Estados Unidos hubiera intervenido antes, la solución llegaría con mucha antelación o este conflicto ya estaría terminado para el día de hoy? Bueno, este conflicto es un conflicto que data desde 1948 con la creación del Estado de Israel. Entonces, pensar que ya podría haber tenido un fin, a pesar de que ha tenido momentos de altos, de bajos, momentos de negociaciones de paz. Eh, Obviamente le estamos pidiendo a una población y a una nación que de alguna manera desconozca de dónde vienen. Entonces, no es un conflicto que se va a acabar, a no ser que una de las partes desaparezca. Ujú. Porque llegar a una paz, sobre todo después de este último año de tensión, yo lo veo mucho más difícil. Sin lugar a duda, la posición de los Estados Unidos ha marcado el conflicto, porque los Estados Unidos ha sido muy claro en su apoyo a Israel. Si es que se hubiesen puesto en otra posición, incluso una posición neutral, probablemente la guerra se habría manejado de otra forma. Entonces sí han tenido un papel importante, digamos, sobre todo como colegas o como aliados del gobierno de Israel y en parte la comunidad internacional ha intentado ponerle un fin o ha intentado tomar ciertas acciones contra el Estado de Israel que no han sido permitidas por parte de los Estados Unidos. Entonces sí ha jugado un papel importante en esta guerra y de hecho creo que podría haber disminuido si es que el rol de los Estados Unidos sería diferente. Ujú. ¿En qué sentido diferente? Tal vez neutral o de Ok. no apoyo a Israel.
que no va a pasar obviamente porque son sus aliados, pero la guerra se conduciría de manera distinta. Ajá. Y bueno, como sabemos, en estos momentos el conflicto se está ampliando a Medio Oriente y hay muchos países involucrados, no solo Israel y Palestina, sino que ya está Irán, Yemen, Líbano, Estados Unidos, incluso Rusia indirectamente. ¿Cree que más países se van a ingresar en este conflicto y qué repercusiones puede tener esto? Es decir, ¿qué afectaciones puede tener que más países entren a este conflicto y si es que va a suceder esto? Yo esperaría que no. Desde lo más profundo, la guerra nunca trae nada positivo, más allá de la gente que está en la industria de la guerra. Pero hay que entender que es una zona de mucho conflicto y es una zona que no se maneja bajo los parámetros de las normativas occidentales. Entonces tenemos a un Estado que de alguna manera se ve como un Estado invasor, que es el Estado de Israel, frente incluso a toda esta zona panárabe o esta zona de la Liga de Naciones Árabes, ¿no es cierto?, en donde los hermanos musulmanes de alguna manera se están poniendo de acuerdo frente a este enemigo. Lo que tenemos es una escalada del conflicto que no parece tener una solución pronta. De hecho, el que Israel libremente se meta en Líbano, haga estos ataques, se haya atrevido de alguna forma a hacer ataques en Irán, muestra esta inestabilidad en la zona. Al mismo tiempo, el ataque de Irán en contra de Israel era algo que no se había visto. Siempre habían buscado ser un poco más cautos. Si bien de alguna manera hasta ahora Irán ha estado respetando las reglas de la guerra porque ataca campos militares y no ataca civiles, contrario a lo que está haciendo Israel, a pesar de esos ataques cautos y planificados, son ataques que siento yo están yendo por fuera de las reglas del juego. Entonces, estos estados, sobre todo Irán, siempre ha tendido a buscar de alguna manera negociar antes de hacer un ataque. Y ahora estamos viendo que ataca. Entonces, esto podría llevar a una escalada y no sería recomendable porque además, como tenemos la división del sistema internacional en este momento, el tener bloques de aliados lo que hace es que ahonda el conflicto. Entonces podríamos tener eventualmente los aliados de Irán, que son China, que son Rusia, y que obviamente van a provocar que la OTAN, aunque la OTAN no ha sido bastante cauta, pero la OTAN o los Estados Unidos también se metan en el conflicto y tener un conflicto bélico con el poder de las armas del día de hoy. En una zona tan conflictiva y tan delicada como esta, solo podría traernos repercusiones negativas a todos en el sistema. Justo iba a hablar de las negociaciones, ¿no? Bueno, se sabe que han habido repetitivos intentos de negociaciones que hasta ahora no se han dado. ¿Por qué estas negociaciones no se dan? ¿Por qué fracasan? Bueno, habría que ver históricamente, ¿no? También hay mucha historia de por medio, pero el objetivo de los dos pueblos, de las dos naciones que están en conflicto, los dos son tan distintos que el objetivo del uno es eliminar al otro. Palestina quiere ser reconocido y en este punto no sé si sería un objetivo tan alcanzable, pero quieren recuperar su territorio. Sin embargo, el conflicto ha pasado mucho tiempo ya y tienes un Estado que se ha establecido ahí. Israel quiere tomarse toda la tierra y un poco desaparecer Palestina. Como expandirse, digamos. Terminar de expandirse en realidad. Incluso hay una nueva propuesta que salió hoy en la mañana en las noticias, esta idea de tomarse también una parte del Líbano. Entonces, el objetivo final es desaparecer al otro, por lo que llegar a un acuerdo de paz. En este punto yo lo veo bastante difícil. Y con todo este conflicto que ha estado escalando bastante, ¿cree que la paz mundial está en riesgo? Sin lugar a duda. Creo que nos pone en un escenario en donde hay que medir estas reglas del sistema internacional, a ver qué tan eficientes son, qué tanto pueden hacer las Naciones Unidas, qué tanto pueden hacer los demás estados para evitar que esto suceda, pero sin lugar a duda nos hace repensarnos justamente en el sistema. Si nos fijamos en Gaza, vamos un año viendo masacres, como digo, en televisión, y la comunidad internacional, si bien se ha movilizado o dice cosas, no hemos llegado al punto en el que logramos que esto deje de suceder. Entonces, hay como una cosa con pinzas. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por la entrevista, por tu tiempo. Muchísimas gracias, amigos de Ultra Channel, por sintonizarnos. Gracias, Sabrina.